buenos días, Dios les bendiga. Qué privilegio poder estar en esta mañana y poder compartir con cada uno de ustedes. Es de verdad hermoso podernos encontrar y saber que Dios nos da un nuevo año, un año más para poder honrarle y poder glorificarle. Yo no sé cuántos de ustedes están disfrutando del inicio de este año, pero también cuántos de ustedes están en este tiempo haciendo planes, proyectos. Que día escuchaba a alguien en una emisora que decía, no, ya este año no es el año de hacer planes, este año sorpréndeme, porque el año pasado se hicieron muchos planes por ser el año 2020 y pues la mayoría de las personas a las que yo he escuchado han dicho ninguno se llevó a cabo como se tenía planeado porque el 2020 nos sorprendió a todos. Entonces, tal vez este año usted diga, no, yo mejor no hago planes, o usted dice, yo sí hago planes, porque el año pasado tal vez fue un caos. Tal vez para usted y para mí, el año pasado tal vez podríamos nominarlo como el peor año de nuestras vidas, tal vez. No sé cómo podríamos llamarlo. Y eso nos llevó, ese año pasado tal vez nos llevó a hacer muchos cambios, nos llevó a modificar muchas formas, relaciones, circunstancias, bueno, pudieron pasar muchísimas cosas. Pero quiero contarles que esos cambios dentro del propósito de Dios traen bendición para nuestras vidas. Y precisamente hoy quiero hablar y quiero contarles acerca de un patriarca que tuvo que asumir un cambio, como el que tal vez usted y yo hemos tenido que asumir, por una situación de hambruna, como la pandemia que nosotros vivimos el año pasado. Y esta situación en la que se vio este patriarca, que es Isaac, ocurrió precisamente muy similar a la hambruna que vivió su padre Abraham, quien también tuvo que desplazarse. E Isaac comenzó a hacer planes para desplazarse, para ir a cierto lugar y llegar allí y buscar alimento para él, para su familia, para los suyos. Pero yendo de camino, una tierra de descanso, él descansó en el camino que era como la mitad, y era la tierra de Gerar, y allí descansó, pero allí Dios le habló a Isaac, y Dios le dijo a Isaac, no vayas a Egipto. Eso nos dice que entonces el plan de él era ir a Egipto, y Dios le dice, no, no vayas a Egipto, quédate aquí en Gerar, porque aquí en Gerar yo te bendeciré, y yo haré de ti una nación grande, y confirmó la palabra que le había dado a Abraham su padre. Isaac hizo caso, se quedó allí en Gerar, y estando allí en Gerar, Isaac tuvo mucho miedo, porque él dijo, tal vez los hombres de esta tierra, ¿sí? Vean a mi esposa, que era muy hermosa. Cuando uno lee pasajes atrás, en el libro de Génesis, el escritor del libro menciona que Rebeca era una mujer de hermoso parecer, era una mujer muy hermosa. Y entonces, ante la pregunta de, ¿y ella quién? Él dijo, es mi hermana. Entonces, él vivió allí un tiempo haciéndole creer a todos que era su hermana. Sin embargo, un día el rey de la ciudad, el rey de aquel lugar, observando por la terraza, por la ventana, miró y vio allá a Isaac que estaba acariciando de una manera que no acaricia un hermano a una hermana. Y él lo mandó llamar y le dijo, ella no es tu hermana, ella es tu esposa. Y él le dijo, sí, tuve miedo que me mataran por quedarse con mi esposa. Entonces Abimelech le dijo, no, pero ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? Pues pudiste haber ocasionado que nosotros pecáramos contra Dios. Y bueno, en fin, allí Abimelech le dijo, bueno, quédate aquí, y le proveyó cosas a Isaac, y además prohibió rotundamente que alguien les hiciera daño o a él o a su esposa, porque el que lo hiciera tendría cadena perpetua, cadena de muerte. Entonces allí pues Isaac se quedó, él comenzó a sembrar, le fue muy bien, tuvo sus rebaños abundaron, le fue tan bien que los filisteos de aquel lugar, los que habitaban en aquel lugar, sintieron mucha envidia y sintieron malestar y comenzaron a hacer ciertas cosas para molestar a Isaac, tanto así que Abimelech, el rey, tuvo que decirle, no, vete de aquí, porque ya eres más grande y más poderoso que nosotros, vete de aquí. Isaac se fue y allí los hombres de la tierra empezaron a tapar los pozos. Incluso habían tapado unos pozos que había construido su padre, Abraham, que había unos pozos que él había acabado. Y estando allí empezaron a tener riñas, entonces abrían un pozo y peleaban los filisteos diciendo, no, ese es nuestro. Bueno, Isaac lo dejaba. Otro pozo, ese es nuestro. Bueno, también lo dejaba. Hasta que por fin Isaac abrió un pozo en donde ya nadie peleó y dijo, ay, por fin, libertad. Y allí se quedó Isaac por un muy buen tiempo. Y allí Isaac allí también levantó altar a Dios y pudo construir familia, y Dios volvió a hablarle y a decirle
que lo bendeciría y que haría de él una nación grande, así como se lo había prometido a su padre Abraham. Esta historia a nosotros hoy nos deja ver y nos permite encontrar que en medio de las crisis, que en medio de las circunstancias, Dios necesita que nosotros tengamos una fe. Y este mensaje lo he titulado Fe Contundente. Ese es el tipo de fe que nosotros debemos tener para poder actuar en medio de las circunstancias. A partir de esta historia que les acabo de contar de Isaac y su familia y su relación con la gente y con Dios, vamos a mirar que todos podemos desarrollar una fe contundente si mantenemos estas cualidades vigentes, si mantenemos estas cualidades activas en nuestra vida, si mantenemos estas cualidades totalmente trabajándolas y viviéndolas y esforzándonos por no perderlas, de manera que podamos desarrollar esa fe de una manera contundente. Podemos ver a Isaac, a veces Isaac pasa por desapercibido en el contexto de los patriarcas, porque se pasa rápidamente de Abraham a Jacob, y uno mira en los pasajes bíblicos y realmente son muy pocos los que están dedicados a contarnos la historia de Isaac, y son más los que están enfocados en Abraham y en Jacob. Pero esta historia puntual que la palabra nos narra hoy es fundamental para encontrar y para nosotros hoy aprender estas tres cualidades, reconocerlas y poderlas nosotros, cada uno de nosotros, poderlas aprenderlas y vivirlas en nuestra vida. Así que hoy vamos a ver estas tres cualidades que todos podemos desarrollar para tener una fe contundente, porque es lo que necesitamos, ¿sí? Como todos y como les dije al comienzo, todos hemos vivido crisis en diferentes circunstancias, y tal vez el año pasado fue un año de bastantes crisis para nosotros, económicas, emocionales, intelectuales, de diferentes maneras. Pudimos haber tenido crisis, pudimos haber pasado una hambruna, o podemos tal vez estar todavía en esa hambruna como le pasó a Isaac. Pero hoy, a través de la palabra, Dios nos exhorta a seguir avanzando, a desarrollar esa fe de una manera contundente. Así que les invito para que me acompañen a descubrir esta primera cualidad para desarrollar nuestra fe contundente. Claridad. Claridad es la primera cualidad que debemos tener presente y mantener para desarrollar una fe contundente. ¿Y por qué lo he llamado claridad? Cuando uno hace una lectura y un análisis de los primeros versículos del capítulo 26 de Génesis, que es donde se encuentra la historia que acabamos de leer, encontramos que luego de que el Señor, dice el versículo 2, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo, vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. Entonces Dios le sigue prometiendo a Isaac y le dice: haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos. Les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y entonces dice, Dios le continúa diciendo: yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos, instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. A mí me llama mucho la atención esta primera cualidad que quiero resaltar en la vida de Isaac, porque nos muestra que Isaac sabía quién era Dios. Isaac fue el mismo niño que estuvo amarrado, ¿sí? En pasajes atrás lo encontramos, que estuvo atado sobre un altar de piedra y vio a su padre con un cuchillo a punto de enterrárselo por obediencia. Isaac vivió con un hombre de fe. Isaac vivió con un hombre obediente, que era su papá, que era Abraham. Por lo tanto, Isaac sabía quién era Dios. Isaac y lo demostró. Aquí me llama la atención con el versículo 6, dice: entonces Isaac se quedó en Gerar. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Se quedó allí en Gerar. Como les mencionaba hace un momento, posiblemente el plan de Isaac consistía en avanzar, caminar, desplazarse con su clan, con su grupo, hasta Egipto, ¿sí? Que en Egipto y allí en Egipto había abundancia y había el alimento que él necesitaba. Pero yendo de camino,
hizo una parada. Como cuando usted viaja y hace una parada, así hizo Isaac. Paró. Y en la parada Dios se le apareció y le dijo, ya lo leímos, ¿no? Le dijo, espera, quédate aquí, obedéceme, yo haré contigo lo que prometí a tu padre. Además que tan bonito que es Dios, ¿no? Y le dice a Isaac, yo haré todo esto porque Abraham me escuchó y obedeció. Como quien dice, Isaac, escúcheme lo que le estoy diciendo y obedezca. Y entonces Dios le recuerda a Isaac que su padre fue un hombre obediente, que su padre fue un hombre de fe. ¿Y él qué hizo entonces? Obedeció. Isaac tenía claro quién era Dios en su vida. Y eso me llama mucho la atención, porque lo primero que nosotros debemos tener pendiente y en cuenta es quién es Dios para nosotros, cuál es la claridad de nuestra fe. Porque cuando vengan las crisis, cuando vengan las dificultades, como le pasó a Isaac con esta hambruna y como le pasó a usted y me pasó a mí el año pasado con las diferentes crisis que hemos abordado, ha sido en medio de la crisis en donde hemos podido darnos cuenta, solamente usted y yo sabemos, qué tan claro es nuestro concepto y nuestra convicción y qué tan clara es nuestra fe, qué tan claro es Dios en nuestra vida, o si fácilmente se diluye. ¿Quién es Dios para nosotros? Y la crisis se lleva todo. Y entonces la crisis parece más grande que Dios. Y el problema parece más grande que Dios. Seguramente Isaac pudo haber dicho aquí, no, pero es que Dios, pero en Egipto hay alimento. ¿Por qué me voy a quedar aquí en medio de esta gente, en medio de estos filisteos que además tienen unas costumbres extrañas que son tan distintos a mí? ¿Por qué debería quedarme aquí? No encontramos, a mí me llama la atención que no encuentro ni un mu de Isaac. No le dijo, bueno, sí, Señor, yo te obedeceré y haré todo lo que tú me digas. No, encuentro una acción. Ahí sí como Dios nos hablaba el domingo pasado, hace 8 días en la palabra. Actos de fe, actos de fe. Y aquí yo lo que encuentro es un acto, una acción. Isaac se quedó. Isaac obedeció. ¿Por qué? Porque él tenía claro quién era Dios. Y él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Lo escuchó y obedeció. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado diferentes circunstancias. Esto me hace pensar un poco como la historia de Jesús y José y María, cuando Jesús recién había nacido. Y en sueños Dios le habla a José, el ángel le habla y le dice, huye a Egipto. Huye a Egipto, haz esto. Me hace pensar cuántas veces en medio de la crisis nosotros hacemos planes. Yo creo que la mayoría lo hacemos. Son muy pocas las personas que en medio de la crisis nos quedamos como en stand-by, como quietos ahí, como inmóviles. La mayoría de las personas ante la crisis reaccionamos de diferentes maneras y hacemos muchos planes. Pero qué bueno ha sido para mí encontrar en este pasaje a Isaac. A Isaac escuchó la voz de Dios. Y en medio de su plan de ir a Egipto, se quedó donde Dios le dijo que se quedara. Así como hizo José. Cuando Jesús nació y los iban a matar, Dios tenía un plan de salvación para Jesús y para José y su familia. Les dijo, huyan a Egipto. ¿Cuál es el plan que Dios ha puesto en su camino y en el mío? Porque yo sí creo que Dios tiene planes para nosotros y Él nos lleva a ejecutarlos. Él nos lleva a cumplirlos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros lo que tenemos que hacer? ¿Será que en medio de la crisis nosotros sí escuchamos a Dios y obedecemos? ¿Será que en medio de la crisis nosotros sí hacemos lo que Dios quiere que hagamos o hacemos nuestra voluntad? Tan fácil que es hacer lo que nosotros queremos, pero tan triste que es encontrarnos con resultados dolorosos al final. Bueno, no al final, ahí cerquita. Pero la palabra hoy me está mostrando, la palabra hoy me enseña que en medio de las crisis Dios también tiene un plan para nosotros. En medio de las crisis Dios tiene un plan para su vida y tiene un plan para mi vida. Qué bueno es que usted diga, bueno Señor, yo tengo este plan. Si es tu voluntad, afírmalo. Si no es tu voluntad, que yo me quede aquí. Que yo no haga esto sin tu voluntad. En muchas ocasiones de mi vida yo he tenido que orar así. Y yo le digo, Señor, yo estoy viviendo esto y esto. Aquello, Señor, tú lo sabes. Yo quisiera esto y esto. Yo me muevo, pero Señor,
Si no es tu voluntad, tú detén las cosas a tiempo. Tú cierra todas las puertas. No permitas que se dé nada. Señor, ponle cerrojo a todo, que nada pase. En mi vida yo lo he hecho muchas veces. Y yo he visto en mi vida cómo Dios ha cerrado puertas y cómo Dios me ha impedido el paso para que yo no me mueva. Y entonces yo entiendo. No insisto, porque entiendo que Dios no quiere que me mueva allí. Pero asimismo también he visto cómo Dios me ha abierto las puertas y me ha dicho, hágale, vaya, vaya, porque es el plan que tengo para tu vida. Y lo he experimentado. Y yo digo que no hay nada más hermoso en la vida que tú y yo aprendamos a vivir en obediencia a Dios, escuchar la voz de Dios. A veces no vamos a escuchar lo que queramos escuchar. Tal vez Isaac de pronto, la Biblia no nos dice, pero podríamos pensar que tal vez Isaac quiso escuchar que Dios le dijera, hijo, ve a Egipto y allá te prosperaré. Tal vez, porque era tal vez el deseo y el plan que él tenía trazado. Pero Dios le dijo, quédate aquí. Dios le dijo a él, quédate aquí. Qué bueno es que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios. No solo lo que nos gustaría escuchar, aún lo que no quisiéramos escuchar. Hay veces Dios nos habla tan contundente y cosas que uno dice, yo no quisiera escuchar esto para mi vida. Pero no hay nada mejor que la obediencia y no hay nada mejor que agachar la cabeza y decir, Señor, yo obedezco porque te amo. Yo obedezco porque tengo claridad de quién eres para mi vida. Nuestra fe contundente radica en la claridad que tenemos de quién es Dios para nuestra vida. Si no tenemos claro quién es Dios para nuestra vida y lo que Él significa y lo que Él es, lo que Él ha hecho por nosotros, fácilmente nuestra fe se diluye y nuestra fe se menoscaba en medio de las crisis y en medio de las circunstancias. Así que mi amado hermano, déjeme preguntarle algo. En medio de la crisis, ¿usted escucha a Dios? En medio de la crisis, además de escuchar a Dios, ¿usted obedece a Dios? Recuerde por un momento que le ha hablado Dios en medio de las crisis y ahora piense, ¿lo ha hecho? ¿Ha sido obediente? ¿Usted ha seguido los planes de Dios para su vida? Es una muy buena pregunta para hacernos hoy. Piénselo allí por un momento. Y mientras usted lo va pensando y el Espíritu Santo le va recordando esas cosas que Dios le ha pedido que haga, pasemos a la siguiente cualidad. A la siguiente cualidad que nos muestra esta historia. Y esta cualidad la he llamado confianza. Recuerden, la primera, claridad. Necesitamos mantenernos con claridad para tener una fe contundente. Necesitamos desarrollar esa fe contundente con confianza. Confianza. Y quiero leerles en esta parte de la historia que les comentaba hace un momento, por qué he llamado este segundo punto confianza. Y es que pareciera que fuera lo contrario, pero lo quiero leer para que hagamos una comprensión conjunta. Cuando los hombres que vivían allí, desde el versículo 7 voy a leer, hasta el versículo 11. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante, Abimelech mandó llamar a Isaac y exclamó, es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa?, exclamó Abimelech. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de gran pecado. Entonces Abimelech dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Este fragmento dentro de la historia que estamos trabajando esta mañana le podría hacer pensar a usted, no, pero ¿cuál confianza? Lo que yo veo es un hombre que tuvo falta de confianza. Pero yo diría que este hombre tuvo que desarrollar allí la confianza dentro del propósito y el plan de Dios. Imagínense que, como lo decía el texto, los hombres de este lugar de Gerar preguntaron, bueno, ¿y esta mujer quién es? Y él tuvo miedo, ¿cierto? Porque dice que era hermosa. Y él tuvo miedo y él dijo, es mi hermana. Y usted dirá, bueno, pero pues
¿Por qué? Tal vez aquí no pasa eso. Acá vemos una mujer hermosa y nadie está pensando en matar al esposo para quedarse con la mujer. Bueno, no es lo común, pero en esa época sí pasaba. Que los hombres podían llegar a situaciones extremas con tal de conseguir a la mujer que les llamaba la atención. No habían los mismos patrones culturales que existen hoy en día, ni las normas culturales que tenemos hoy en día, no existían de la misma manera. Por esa razón era tan fuerte el temor que Isaac tenía. No era un temor así como, ay, que se le ocurrió asustarse un poquitico a Isaac y entonces por eso dijo que era la hermana. No, sino que realmente eran las costumbres de la época, eran las costumbres de esos pueblos. Ellos tenían costumbres adversas, ¿sí? Y ellos fácilmente podrían matarlo para quedarse con la esposa. Por eso tuvo un gran temor y ese temor le llevó a confiar más en sí mismo que en Dios. ¿Sí? Ese temor le llevó a confiar más en su propia capacidad de manipular las circunstancias para que todo saliera bien. Que era diciendo que era su hermana, que era su hermana. Resulta que es bien importante entender que algo así, bueno, algo así no, casi que similar, una historia muy similar, fue lo que pasó con Abraham. Aquí se repite un poco la historia, ¿no? Tal vez era una historia que Isaac había escuchado, tal vez era algo que él le había mencionado, le habían mencionado de lo que su papá había hecho, porque también cuando Abraham tuvo que salir, también allá en Gerar, él también mintió diciendo que Sara era su hermana, también para preservar su vida porque tuvo temor. ¿Sí? Y bueno, hay dos diferencias ahí bien importantes. En la historia de Abraham fue Dios quien en sueños le habló a Abimelech. ¿Sí? En la historia de Abraham fue Dios quien le habló a Abimelech. En la historia de Isaac fue Abimelech quien se dio cuenta. En la historia de Abraham era Abimelech quien quería a Sara. En la historia de Isaac eran los hombres del pueblo los que querían a Rebeca. Y digamos que esta historia nos lleva a pensar algo, a mí me llevaba a pensar algo, y es que posiblemente Isaac confió en su propia prudencia, y ese patrón de conducta que vio en su papá en un momento de desespero, él lo siguió. ¿Y cuántas veces nosotros preferimos confiar en los patrones o en las tradiciones o en las costumbres que traemos en las familias para alcanzar las cosas en medio de las crisis, en medio de las cosas que nos producen temor? ¿Cuántas veces reaccionamos como reaccionó nuestro papá, nuestra mamá ante las crisis? ¿Cuántas veces hacemos las cosas como otros las hicieron? ¿Solamente por qué? Porque queda como un patrón de conducta allí. Y nos lleva a tomar decisiones equivocadas porque actuamos bajo nuestro propio temor. Pero hay algo que me impacta en gran manera, y es lo que Dios hace en medio de aún las metidas de pata de Isaac, ¿sí? Y es que Dios toma, definitivamente, podríamos decirlo así, porque si no es Dios, ¿quién lo hace? La mente de Abimelech y dice, pone ese temor y dice, no, ¿usted por qué me mintió así? Cualquiera pudo haber pecado. Ahora, y entonces cuando él prohíbe, y tanto así, imagínense la magnitud. Tanto así que Abimelech dice, nadie puede tocar a este hombre o a esta mujer, porque quien lo haga es digno de muerte. Lo matamos. O sea, era realmente Dios obrando a través de la vida de Abimelech. No había otra forma. Si no era Dios, entonces, ¿quién había puesto eso en el corazón de Abimelech? ¿Cómo Abimelech se iba a poner en contra de su propio pueblo para defender a un extranjero? Y a un extranjero que además les dijo mentiras. Difícil, ¿verdad? Solo Dios. Y solo Dios podía obrar de tal manera que la confianza de Isaac se revirtiera otra vez en Dios y no en su temor. En lo que Dios tenía para él y no en su propio temor. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros así? Que hacemos nosotros las cosas a nuestro parecer, que hacemos las cosas bajo nuestra propia confianza, porque confiamos más en nosotros mismos incluso que lo que Dios puede hacer. De verdad, qué triste es, pero nos pasa a los seres humanos así. Confiamos más en nuestras propias capacidades, confiamos más en lo que nosotros podemos hacer, en la historia y como lo ha hecho mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, en las tradiciones confiamos más, en los libros confiamos más que en lo que Dios dice, que en lo que Dios ha dicho. Seguramente cuando Isaac estaba allí y vio que los hombres preguntaron por Rebeca, dijo, ay, sí ve, yo por eso me quería ir para Egipto. Sí, yo por eso me quería ir para otro lugar. Tal vez, posiblemente. Posiblemente pudo haber pasado.
Pero a pesar de eso, Dios en medio de esa crisis le muestra a Isaac que Él está con él, que Dios estaba con Isaac, que Dios iba a guardar su vida. Y por eso Abimelech da la orden y dice, nadie puede tocar a este hombre o a esta mujer. Nadie puede meterse con ellos, porque el que se meta con ellos, lo matamos. El que se meta con ellos es digno de muerte. Qué bueno es saber y qué bueno es poder mantenernos confiados, que esa fe nuestra sea contundente a través de la confianza en Dios. En Dios, no en las circunstancias, no en las personas, ni siquiera en mis propios temores y en mis propios miedos, ni siquiera en las formas en las que yo puedo resolverme la vida, porque yo me puedo equivocar como le pasó a este hombre, sino que yo realmente desarrolle mi confianza ¿en quién? En Dios, que yo realmente repose en Él, porque Él tiene cuidado de mí, porque mi vida está protegida en Él. Y esta es la viva evidencia de que Dios tiene cuidado de nosotros. Así como tuvo cuidado de Isaac, así como tuvo cuidado de Rebeca allá en la tierra de Gerar, en medio de esos filisteos, en medio de las circunstancias que se pudieron haber levantado. Así mismo Dios estará con nosotros. Dios está contigo y Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Y esto, así como le pasó a Isaac, también le pasó a Abraham, ¿sí? También le pasó a Abraham así. ¿Por qué? Porque nuestra vida no depende de las circunstancias. Nuestra vida no depende de los temores, ni de los miedos, ni de las crisis. No, nuestra vida depende de Dios. Nuestra vida no depende del COVID. Si nos ponen o no nos ponen la vacuna. Nuestra vida no depende del trabajo. ¿Cuántas veces no estamos pendientes de, ay no, es que yo tengo que cuidar mi trabajo porque si no, ¿cómo como? Terrible que pensemos así. Nuestra vida no puede estar dependiente de la relación con otra persona. Nuestra vida no puede estar dependiente de la relación laboral. Nuestra vida no puede estar dependiente de si estoy sano o estoy enfermo. No, nuestra vida tiene que estar dependiente ¿de quién? De Dios. Porque nuestra confianza plena debe estar puesta en Él. Porque Él guardará en completa paz, dice la palabra, aquellos que perseveran en Él, aquellos que están en Él. Qué bueno es que usted y yo, amado hermano, hermana, podamos tener una fe contundente a través de la confianza. No confíe en nada más sino en Dios. No confíe en el bolsillo de otro sino en Dios. No confíe en sus capacidades mentales sino en Dios. Ni siquiera en su propio bolsillo. No confíe en nada más que no sea en Dios. Porque en Dios hay protección absoluta, en Dios hay protección continua, en Dios está nuestra paz, en Dios está nuestra confianza. Así que qué bueno si usted y yo hoy nos podemos preguntar, y si usted hoy y yo podemos decir que si confiamos en Dios, no podemos tomar decisiones basadas en el temor. No podemos tomar decisiones basadas en el temor si confiamos en Dios. Así que qué bueno es que usted y yo tomemos decisiones basadas en la plena confianza en Dios, no en lo demás. Lo demás está perdido. Amén. Qué bueno poder hoy fortalecer nuestra fe teniendo claro que Dios es nuestro Dios, pero también confiando en que Él es Dios y Él nos guardará en completa paz y que Él nos guardará de cualquier circunstancia. Amén. Y entonces vamos a entrar a nuestra tercera cualidad. Constancia. Constancia es la tercera cualidad que podemos encontrar en esta historia y que nos lleva a fortalecer nuestra fe, a tener una fe contundente, Isaac fue un hombre de trabajo, un hombre trabajador. Cuando uno lee la palabra y encontramos allí, dice que él sembró sus cultivos, estando allí, dice que él sembró sus cultivos de ese año y cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Entonces dice la escritura que él se hizo muy rico, dice que la riqueza que tuvo comenzó a aumentar, pues de manera tangencial, dice el versículo 16, adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Tanto así dice la escritura que Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región.
Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Y entonces la historia nos sigue contando que Isaac tuvo que irse de allí. Tuvo que irse de allí. ¿Por qué? Porque se había hecho muy rico, había sido muy bendecido. Imagínense que él sembraba y un grano le daba 100 granos más. O sea, su riqueza y su cosecha fue al 100%. Mejor dicho, un hombre súper bendecido. Pues la gente lo estaba mirando, los filisteos lo miraban, y tras de que, imagínense, Abimelech le había guardado la vida porque no se podían meter con él ni nada. Ahora entonces, pues le iba así de bien, y entre ellos, ya a un punto que yo creo que los filisteos tuvieron que haber molestado tanto a Abimelech con decirle, pero mire, que Abimelech dijo, no, ya te tienes que ir de entre nosotros, ya no puedes estar más acá, porque ya eres más poderoso que nosotros. Y eso causaba malestar y causaba temor. Y comenzó a causar algunas reacciones como que ellos taparan los pozos, ¿sí? Taparan los pozos de agua que Isaac había utilizado para los sembrados. Ustedes saben que el agua es fundamental en la siembra. El agua es fundamental para los cultivos. Sin agua, un cultivo pues se frustra, un cultivo se daña si no tiene el agua. Y los israelitas, ahorita por ejemplo actualmente, los israelitas tienen sistemas de riego muy importantes que son los que hacen que aún allá, en medio del desierto, la tierra pues dé. Pero más allá del agua, pues nosotros sabemos que es la bendición de Dios. Pero los filisteos pensaban que era el agua, ¿sí? Y entonces como los filisteos pensaban que era el agua, le tapaban el agua como tratando de buscar la riña. Además que como el agua era tan importante, el agua, es más, el agua sigue siendo uno de los elementos más importantes para la sobrevivencia humana. En esa época, cerrar un pozo de agua era declararle la guerra a alguien. Cerrar un pozo de agua era irse a la batalla. Entonces Abimelech le dijo a Isaac, no, váyase de acá, váyase, con eso evitamos. Pero aún así, la Biblia nos cuenta que Isaac se mudó al valle de Gerar, se mudó a otro lugar, en un lugar muy cercano tal vez, pero se mudó, y dice, y allí armó sus carpas y se estableció. Y también reabrió Isaac los pozos que su padre había cavado, aquellos que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que su papá Abraham le había dado. O sea, volvió y los abrió. Pero estando allí, dice que los siervos de Isaac, ¿sí? Cavaron también pozos en el valle, y cuando descubrían agua aparecían los filisteos. Entonces el primer pozo de agua salió agua fresca, y entonces llegaron los filisteos y empezaron a pelear los pastores de Gerar con los pastores de Isaac. Comenzaron a discutir, y entonces ese pozo de allí, dice que Isaac lo llamó Esek, que significaba disputa. ¿Qué dijo Isaac? Dejémosle este pozo a ellos, vámonos, cavamos otro pozo. Fueron, cavaron otro pozo los siervos de Isaac, y allí había manantial, y volvió a brotar el agua, y otra vez llegaron los filisteos, y los filisteos llegaron otra vez a pelear, a querer pelear, a la lucha, y llegaron allí, y entonces Isaac llamó este pozo el pozo Sitná, que significa hostilidad, y también dijo lo mismo, no, vámonos de aquí, no vamos a discutir, y les dejó el pozo a los filisteos. Avanzó, dice que abandonó ese pozo y se avanzó más adelante, cavó otro, pero esta vez no hubo ningún conflicto, dice la escritura. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, que significa libertad, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Miren, qué hermoso es ver cómo Isaac era un hombre trabajador, era un hombre pujante. Isaac fácilmente pudo haberse ido a la guerra con los filisteos, fácilmente, porque como les decía hace un momento, el agua es un elemento preciado, y en ese momento que le cerraran el pozo a alguno de ellos era un símbolo de guerra, era un símbolo de querer luchar. Pero Isaac decía, abandonaba el pozo, les dejaba el pozo y se iba. Abrió otro pozo y otra vez le hicieron lo mismo, y otra vez Isaac dejó el pozo ahí y se fue. ¿Qué me enseña esto? Esto me muestra la constancia que tenía Isaac en lo que él sabía que tenía que hacer. Él sabía que Dios lo bendeciría allí. Dios le había ya mostrado que lo bendeciría, porque sus sembrados fueron al 100%, porque su ganado aumentó, porque su riqueza aumentó. Él sabía que era el lugar en el que Dios lo había puesto. Pero se levantaron crisis, se levantaron contiendas, se levantó problema.
Isaac no se movió de allí. Pero Isaac tampoco entró en disputa y él tampoco entró en conflicto y en hostilidad. Él sencillamente se iba. Me llamó tanto la atención el ser pacificador, la actitud pacificadora de Isaac. Él sencillamente se alejaba un poquitico y abría otro pozo. Y volvieron a pelear y otra vez. La Biblia no nos dice que él los haya insultado, que él les haya amenazado, les haya dicho, pero ya verán que Dios me va a bendecir y me voy para otro lugar. No, él sencillamente, y cuando uno mira el pasaje, nos muestra una paciencia y una tranquilidad para asumir esas situaciones tan complejas. Y finalmente abre un pozo en donde ya nadie lo reclamó. Un pozo en el que ya nadie peleó y él dijo, ay, la libertad, por fin. Mi amado hermano, mi amada hermana, yo no sé cuántas veces usted ha tenido diferentes circunstancias, tal vez similares a las de Isaac, en donde se levantan personas contra usted, se levantan problemas, pueden ser externas, internas, bueno, se levantan diferentes circunstancias en su vida. ¿Cuál es su reacción ante la crisis? ¿Cuál es su reacción ante ver que, oiga, pero ante las injusticias, ¿no? Porque esto era injusto, ¿sí? Ellos habían cavado el pozo, ellos encontraron el agua, era injusto. Pero ¿cuál es su reacción ante la injusticia? ¿Cuál es su reacción? Me llama la atención ver la constancia que tuvo Isaac, porque no por ser pacificador, él abandonó sus sueños. No por ser pacificador, él abandonó el plan que Dios le había dado, no. No por ser pacificador lo hizo. Pero tampoco en nombre de Dios, agarró a pelear con todo el mundo. Tampoco. Porque Dios tampoco quiere eso de nosotros. Qué bueno es que nosotros en medio de las circunstancias, en medio de las crisis, tengamos esa sagacidad. Y me impacta mucho en la vida de Isaac la sagacidad que él tuvo para comenzar de nuevo. ¿Cuántas veces fue necesario? Otra vez, bueno, otra vez. Y seguramente si el tercer pozo lo hubieran vuelto a pelear, estoy segura que Isaac hubiese ido y hubiese abierto otro pozo. ¿Cuántas veces estamos tú y yo dispuestos a comenzar nuevamente, a volver a empezar? Pero lo que Dios ha dicho se cumple. Lo que Dios ha prometido se cumple. Si tú y yo somos constantes en esa convicción y somos constantes en esa promesa y nos aferramos a esas promesas de fe y nuestra fe se hace contundente. ¿Por qué? Porque necesitamos ser constantes y la constancia trae consigo diferentes dificultades. Trae consigo decisiones. ¿Qué decisión tomamos en medio de las dificultades? Pero lo importante es que seamos constantes, que no nos cansemos. Así como dice Isaac, él no se cansó, él siguió abriendo pozos y siguió abriendo pozos. Él siguió allí, juicioso, haciendo la tarea, haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, que habitara allí, que se quedara allí, que no se moviera de allí. Tú y yo debemos ser creyentes constantes, que nuestra fe sea contundente a través de la constancia. Hermano, no paremos de orar, no paremos de ayunar, de clamarle a Dios, no paremos de buscarlo a través de la palabra. Por más difíciles que sean las circunstancias, por más adversas que parezcan las crisis, por más difíciles que estén los tiempos, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de actuar bien, no nos cansemos de hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Esto me lleva a mí a ver cómo la constancia, cómo la confianza y cómo la claridad de quién era Dios hizo que las promesas de Dios se cumplieran. Y me impacta tanto ver que al final de esta historia vuelve Dios y aparece en el camino de Isaac. Y le dice Dios, quiero leerlo con ustedes en el versículo 23, dice: de allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Eso me impactó. Cavaron otro pozo, siguieron trabajando, pero esta promesa es maravillosa y esta promesa se hizo realidad, esa promesa se cumplió hoy por la confianza, por la claridad y por la constancia que tenía Isaac.
La promesa de Dios se cumplió. La promesa de Dios llegó al término que Él quería. Dijo, bendeciré a todas las naciones de la tierra. ¿Te haré una gran nación? Sí, los hizo una gran nación. Dios lo cumplió. Pero dijo, bendeciré todas las naciones de la tierra. Tú y yo somos bendecidos. ¿Por qué? Porque se cumplió la promesa. Jesús vino al mundo. Jesús vino al mundo. Y Jesús vino para darnos a nosotros la salvación eterna. La salvación eterna. Mientras ellos, los israelitas, lucharon por tierra, lucharon por terrenos, cavaron pozos y tuvieron que mantenerse allí entre los filisteos y cavaron y cavaron. Mientras eso sucedía, Dios iba alistando todo para que el Salvador llegara al mundo y trayera a nuestras vidas no solo la salvación en la tierra, sino la salvación eterna. No solo para darnos un pedazo de tierra y un terreno y un lugar estable y una bendición financiera, sino para darnos la bendición eterna, que es la salvación. Amado hermano y amada hermana, nuestra fe contundente está depositada en saber quién es Dios, pero también en saber que mi confianza está puesta en Él, pero también en una profunda constancia de saber que mi ciudadanía no está en esta tierra, sino está en lo eterno, que yo debo ser constante, no importan las crisis. Hoy podemos tener una crisis y la lloramos, la sufrimos, pero nos levantamos en fe. Y tal vez mañana tengamos otra crisis, otra vez la lloramos, pero nos levantamos otra vez y nos vamos a levantar 1 y 2 y 3 veces, porque debemos ser constantes. Sabemos que tenemos una salvación eterna que no podemos dejar perder. Es la promesa que Dios nos ha dado, mi amada hermana y hermano. Yo no sé cuál sea la crisis que usted esté pasando en este momento, pero por más difícil que sea la circunstancia, no dude de quién es Dios para usted. No dude de lo que Dios ha dicho que hará con usted. No lo dude. Por favor, no desfallezca. No se vaya atrás. Este es un nuevo año para comenzar con fe, pero con una fe contundente, una fe clara, saber quién es Dios para mí, una confianza claramente puesta en Dios y una constancia, sea constante. Ore, lea la palabra, busque de Dios. Allí encontramos la respuesta a nuestra vida. Ya tenemos la promesa cumplida, que fue Jesús viniendo al mundo para darnos salvación. Ahora mantengamos esa eterna esperanza, mantengamos esa eterna confianza en la salvación que Dios tiene para nosotros. No desfallezca. Este año será un año muy diferente al año pasado. No porque seamos supremamente felices y todo nos sonría, pueda que también lloremos. No sabemos qué situaciones se nos vayan a presentar este año, pero más allá de eso, lo importante es no perder de vista las promesas que Dios nos ha dado, la promesa eterna de salvación, que nuestra ciudadanía está en el cielo, que nuestra eternidad está en Dios. Amén. Dios les bendiga. ¿Qué tal si en esta mañana oramos y le pedimos al Señor que Él hable a nuestro corazón profundamente a diario, y que a diario nuestra fe sea una fe contundente, una fe confiada totalmente en Dios, una fe que esté depositada en Él todo el tiempo? Amado Señor, te doy gracias por tus hijos y por tus hijas. Te doy gracias por lo que has hablado a cada corazón. Gracias por lo que le has dicho a cada uno de tus hijos y por lo que has hablado a mi corazón. Señor, tú no nos prometiste que no habrían problemas, jamás nos prometiste que no habrían dificultades, pero lo que sí nos prometiste es que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Así como le pasó a Isaac, tú estuviste con Isaac todo el tiempo, lo acompañaste todo el tiempo y él pudo fortalecer su fe en ti. Pudo fortalecer su esperanza y su confianza, su constancia, su claridad en ti. Señor, yo asimismo pido para cada uno de tus hijos y tus hijas, Señor, que no importan las crisis, no importan las circunstancias, podamos descansar en ti, que no importan las dificultades que se nos presenten, nunca dudemos de quién eres tú, que obedezcamos, que te escuchemos, que te sigamos, que confiemos en ti y que seamos constantes, laboriosos, trabajadores para cumplir el propósito por el cual tú nos has formado y nos has traído hasta aquí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aumenta nuestra fe y que a diario nosotros podamos desarrollar esta fe de una manera contundente. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Amén y amén.
Amén. Qué bueno que Dios hable a nuestros corazones. Yo sé que esta palabra no solo fue para ustedes, sino para mí también. Qué bueno es en medio de las circunstancias que nuestra fe se incremente, creer más en Dios, que nuestra fe sea contundente. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y les llevo en mi corazón.